Hola, un saludo, espero estén bien. Ustedes saben, esto es Envi Dentista. Hoy estamos con un nuevo video de los temas de anatomía dental. Como siempre les digo, espero los videos anteriores les hayan gustado, los hayan compartido y como siempre les digo, los hayan analizado, que es lo más importante. Muchas gracias a las personas nuevas que se han suscrito al canal. Por favor, sigan haciéndolo. Comenten los videos, denle like para poder crear más videos, para poder traer nuevos temas. Bien, hoy vamos a comenzar con el estudio de los premolares inferiores, sobre todo con el primer premolar inferior, y vamos a ver las características más importantes, qué es lo que nos hace un diente único con sus especificidades. Vean que le traigo dos imágenes donde hay una buena representación de la anatomía. En la imagen de arriba y en la imagen de abajo, bueno, vamos a estar hablando de las características del canal radicular, de la forma de hacer el acceso cameral en diferentes cortes transversal, cómo nos podemos encontrar la raíz, etcétera, etcétera. Bien, de forma general, el primer premolar inferior tiene una raíz, es un diente monoradicular, tiene dos cúspides, una que se encuentra bucal y otra que se encuentra en lingual, pero tiene un solo cuerno pulpar. Es el único premolar que tiene menor número de cuernos pulpares que cantidades de cúspides, es decir, presenta un solo cuerno pulpar por dos cúspides. Esto es una característica muy importante y no lo olviden porque se las pueden preguntar, la pueden encontrar siempre de forma comparativa con los otros premolares. Solamente tiene un solo cuerno pulpar. En una vista bucal, si yo voy a analizar de forma general, en una vista bucal y vean aquí en esta imagen de la izquierda, la semejanza del primer premolar inferior con el canino inferior. Tiene una anatomía muy parecida, la anatomía de la corona es muy parecida. Y eso es debido a que si nosotros miramos el reborde incisal que va desde mesial hacia la punta de la cúspide es un poco más corto que el que va desde la punta de la cúspide hacia distal, terminando el que va hacia distal un poco más en la zona media del área de la corona, es decir, el mayor contorno de esa superficie terminaría entre el tercio medio y el tercio incisal, siendo una característica también presente en el canino inferior. La anatomía de la cara oclusal del primer premolar inferior es muy similar a la anatomía de la cara oclusal del canino. Eso ténganlo en cuenta. Aunque habíamos visto en videos anteriores que la dimensión inciso cervical del canino inferior era bien larga, era una corona bien grande. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. También fíjense cómo este, este borde incisal a nivel mesial termina un poco más hacia el nivel incisal, hacia el tercio incisal, mientras acá termina un poco más en la línea media. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Una característica importante de esta cara oclusal es que tiene una protuberancia o un bulbo, como se conoce, prominente en la zona central y muchas veces podemos encontrar algún pequeño surco entre el área distal y el área central de esta superficie bucal. Es muy importante que esto lo tengan en cuenta. Si nosotros analizamos en una vista oclusal, vamos a ver que la forma es diamantada, tiene una forma diamantada con dos rebordes mesial y distal, rebordes marginal mesial y rebordes marginal distal menos prominente que un reborde lingual que se encuentra en el centro, déjame ver si puedo mover esto aquí, ajá, disculpe, en el centro que va desde el ápice de la cúspide bucal hacia la cúspide lingual, que es mucho menor y después vamos a estar hablando de ella. Este reborde prominente que está en el centro, que es un reborde lingual, se conoce como un reborde transverso, es mucho más prominente que el marginal mesial y que el marginal distal. Y me divide la superficie oclusal, me la divide en dos pequeñas fosas, una fosita mesial y una fosita distal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La prominencia de este reborde hace que yo no tenga en la superficie oclusal del primer premolar inferior no tenga un surco central bien delimitado. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque me va a diferenciar de los otros premolares.
es características que me diferencian específicamente la superficie coronal. Otra característica que nos vamos a encontrar es el tamaño de las cúspides. La cúspide bucal es mucho más grande que la cúspide lingual, a razón de aproximadamente 2/3 o 1/3 menor la cúspide lingual que esa cúspide bucal. Eso nos da una característica que esa pequeña cúspide no necesita o no tiene, y de ahí podemos sacar la relación con el canal radicular y con la estructura de la anatomía de la pulpa, que solamente tiene un cuerno pulpar que se le hace representar a la cúspide bucal. Tengan muy importante eso en cuenta porque siempre está sujeto a preguntas, siempre aparece en muchos lugares. La raíz de este primer premolar inferior es una raíz que es ligeramente más ancha en sentido linguobucal que si yo la analizo en sentido mesiodistal o distomesial. Ella es ligeramente más ancha, pero no es tan representativa la diferencia de estas dimensiones como pudiese ser en los incisivos centrales inferiores y en los incisivos laterales inferiores. Tiene una forma ovalada. Si nosotros nos fijamos en la imagen de abajo, vean los diferentes cortes transversales a nivel del tercio cervical, a nivel del tercio medio, como ella sí es más ancha en sentido bucolingual que mesiodistal, pero no es tan aplanada. Lo que nos da la característica de que tenemos que tener cuidado a la hora de realizar una extracción, no hacer excesivos movimientos de rotación, porque no es muy redondeada. Eso es muy importante. A nivel del ápice radicular, nosotros por lo general vamos a encontrar una pequeña curvatura de esta raíz a nivel del ápice. No lo podemos llamar dislaceración porque, bueno, estaríamos en presencia de una patología, pero sí la superficie mesial de la raíz va a presentar una longitud mayor y va a presentar a nivel del ápice, a nivel de este tercio apical de la raíz, una ligera curvatura o convexidad, a diferencia de que la superficie distal de la raíz es bien recta y al final tiene una pequeñita concavidad. Eso ténganlo en cuenta porque es muy característico de la raíz del primer premolar inferior. Con respecto a la oclusión, y esto es un tema que he incluido nuevo, en los otros videos no los habíamos visto específicamente de cada uno de los dientes. El primer premolar inferior, su cúspide bucal, nosotros sabemos que es una cúspide de soporte, o es una cúspide funcional, o es una cúspide de oclusión, se conoce de esas formas. Por tanto, habíamos visto en los videos de oclusión, y si no lo han visto les recomiendo que los miren porque están muy interesantes, habíamos visto que todas las cúspides de oclusión o cúspides funcionales, por regla general, ocluyen siempre en fosa central o reborde marginal, pero el caso de los premolares siempre es en reborde marginal. Por tanto, ella va a ocluir directamente en los rebordes marginales, en el distal del canino superior y en el reborde marginal mesial del primer premolar superior. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Se lo repito, aunque ahí está escrito. La cúspide bucal del primer premolar inferior ocluye en dos rebordes marginales, en el distal del canino superior y en el mesial del premolar superior. Eso no lo olviden porque siempre es importante saber dónde ocluye cada una de las cúspides, porque a partir de ese punto yo puedo generar los futuros movimientos que se pueden dar y las futuras situaciones de disposición de oclusión en movimientos de lateralidad, en movimientos de protrusión, retrusión, combinaciones de ellos. Tengan muy importante eso en cuenta. La cúspide lingual es una cúspide muy pequeña, es una cúspide que si nosotros vamos a analizar por regla general sería una cúspide de guía que tendría que caer en una embrazura, específicamente la embrazura que se llama entre la superficie lingual superior y la superficie lingual del primer premolar superior. Pero debido al pequeño tamaño de esta cúspide, ella no se hace corresponder en esta zona porque es muy pequeña y entonces queda una apertura. Si nosotros cerramos la boca, apretamos los dientes y llevamos
la punta de la lengua a esta zona, nosotros vamos a ver cómo hay un espacio que se hace corresponder con la diferencia de dimensión que existe para que esta cúspide pueda alcanzar la embrazura, que es lo que se le hace corresponder en las relaciones de oclusión. Espero hayan entendido esto porque es muy importante. Acá en esta imagen, bueno, para terminar y poder quedar enlazados con el próximo video que vamos a ver, de forma comparativa quiero que vean, este sería el primer premolar inferior. Vean la diferencia de cúspides, cuál es el tamaño y cuál es la correspondencia, cuál es la comparación con el segundo premolar inferior. Vean, el premolar inferior sí tiene la cúspide bucal más grande que la cúspide lingual, pero la diferencia de tamaño es bien considerable. Lo que me da una característica que el segundo premolar inferior tiene semejanza a los molares inferiores y el primer premolar inferior tiene semejanza al canino. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vean también la forma que habíamos hablado en otros videos, la forma de las superficies interproximales, como la lingualización de la lingualización de la tabla oclusal me daba que las superficies proximales tenían forma de rombo, tenían forma romboidal, y que en una vista oclusal yo podía ver 1/3 o 2/3 de la superficie bucal debido a esa inclinación. Vean cómo la forma que puede presentar el segundo premolar, eso lo vamos a ver en otras partes porque la estructura, la anatomía de la cara oclusal del segundo premolar es compleja, varía. Nosotros sabemos que tiene forma de Y, puede tener forma de U, puede tener forma de I, pero esto es de forma comparativa. Vean cómo se puede ver. Espero el video les haya gustado. Por favor, compártanlo, coméntenlo, denle like y si no lo han hecho, suscríbanse al canal para poder seguir compartiendo más videos. Bueno, muchas gracias.